En medio de un México lleno de ciudades ruidosas, carreteras concurridas y turistas yendo de un lado a otro, hay un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. No hay coches, ni internet, ni pantallas que iluminen la noche. El sonido que domina las carreteras no es el de los motores, ni el de las bocinas, sino el de los cascos de los caballos. Las personas que viven allí visten ropas que encajarían en fotografías del siglo XIX, y el idioma que hablan no se parece en nada al español que se habla en los alrededores. ¿Sabes cuando ves una serie y el actor empieza a decir unas palabras desconocidas que la traducción es simplemente lengua antigua? Pues es más o menos así. A primera vista, parece un pueblo escenográfico perdido en medio del país. Pero no es teatro, no es un museo, no es una atracción turística. Es la vida cotidiana de una de las comunidades más cerradas e intrigantes de América Latina. Un grupo que decidió mantener antiguas tradiciones, evitar casi toda forma de tecnología y organizar la vida como si el mundo moderno estuviera en otro planeta. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer a los menonitas de México, uno de los enigmas sociales más impresionantes. Solemos asociar México con mariachis, tacos y cactus, pero el norte del país esconde una escena que bien podría haber salido de una granja en el interior de Alemania en el siglo XIX. Hombres con sombrero, mujeres con vestidos largos, nadie usando teléfonos móviles, internet o incluso electricidad. Pero lo más curioso es que no hablan español. Se comunican entre ellos en un dialecto del bajo alemán que parece haberse congelado en el tiempo. Estas personas son conocidas como menonitas, y su historia es un verdadero carrusel de persecuciones, huidas e intentos de mantener su fe lejos de la política y la guerra. Y todo comenzó hace más de 500 años, allá en Europa. Allá por el comienzo del siglo XVI, mientras la Reforma protestante estallaba en el continente, surgió un grupo radical que creía que el bautismo solo tenía sentido si se realizaba en adultos, por elección consciente. Esto irritó tanto a católicos como a protestantes. El resultado: persecución por ambas partes. Poco después, un ex sacerdote llamado Menno Simons se unió a la causa, organizó el movimiento y le dio nombre al grupo. Así nacieron los menonitas. Pero vivir en paz nunca fue fácil. Fueron expulsados de un país a otro, tratando de encontrar refugio donde pudieran cultivar la tierra, seguir su fe y, sobre todo, mantenerse alejados de los gobiernos que exigían el servicio militar. Este rechazo a la violencia, por cierto, es uno de los puntos centrales del grupo. No toman las armas, no prestan servicio militar y rechazan cualquier forma de participación en la política. A lo largo de los siglos, esto los llevó de Holanda a Alemania, de Alemania a Rusia y de Rusia a Canadá. Y fue precisamente en Canadá donde se produjo otro giro, porque cuando el gobierno canadiense comenzó a presionar a los menonitas para que sus hijos asistieran a escuelas públicas, aprendieran inglés y se integraran en la sociedad, una parte considerable de ellos decidió que era hora de mudarse de nuevo. Y ahí es donde México entra en esta historia. Cuando decidieron dejar Canadá, los menonitas no buscaban aventuras ni nuevas tierras fértiles. Querían mantener el derecho a educar a sus hijos a su manera, lejos de las escuelas públicas, los idiomas extranjeros y las exigencias de integración impuestas por el gobierno. Era una huida cultural, no una búsqueda de expansión territorial. Y fue precisamente en ese momento cuando México entró en escena. A principios de la década de los años 20,
El presidente Álvaro Obregón vio en esa comunidad un potencial que interesaba al país. Agricultores hábiles, organizados, disciplinados y dispuestos a ocupar regiones rurales poco explotadas en el norte de México. A cambio, les ofreció algo que a partir de entonces se convertiría en algo poco común. Garantizó que los menonitas podrían mantener sus propias escuelas, enseñar solo lo que consideraran adecuado, hablar su dialecto sin interferencia del Estado y vivir de acuerdo con sus normas religiosas. Ningún niño estaría obligado a servir en el ejército mexicano. Ninguna familia estaría obligada a adoptar costumbres externas. Con estas garantías, unos 3.000 menonitas embarcaron hacia Chihuahua en el año 1922. Fue la primera oleada. Pocos años después, ya eran más de 10.000 repartidos entre Chihuahua y Durango, organizados en colonias con nombres traídos de Europa y Canadá. Décadas más tarde, nuevas migraciones internas llevarían a parte de estos grupos a regiones más aisladas de Campeche y Quintana Roo, donde la selva sustituía al clima seco del norte, pero la vida cerrada seguía siendo la misma. La adaptación no fue sencilla. El clima era diferente, el suelo exigía nuevas técnicas y los vecinos extrañaban a esos colonos rubios que hablaban un alemán arcaico en el interior de México. Aún así, en poco tiempo surgieron pueblos enteros diseñados con precisión casi geométrica. Casas alineadas, huertos cuidados, talleres, corrales, graneros y escuelas que funcionaban dentro de un mismo conjunto de reglas, independientemente de lo que sucediera fuera de allí. Y fue en ese preciso entorno donde la identidad menonita en México comenzó a consolidarse. Porque, una vez instalados, no solo cultivaron la tierra, reconstruyeron su propio mundo. Cuando las colonias finalmente se establecieron, la vida comenzó a seguir el ritmo que los propios menonitas decidieron. Y no importaba si México avanzaba a su alrededor con carreteras, fábricas y cobertura móvil. Dentro de esos pueblos, el tiempo transcurría de otra manera. Lento, silencioso y metódico. Era imposible no notar la diferencia nada más entrar. Las carreteras internas no estaban hechas para los coches. Son caminos de tierra batida, estrechos, marcados por las huellas de los carros tirados por caballos. La escena parece sacada de una película antigua. Hombres con sombreros de paja, mujeres con vestidos largos hasta los tobillos, niños circulando sin prisa, siempre atentos al trabajo que comienza temprano. Nada de teléfonos móviles, pantallas o redes sociales. La vida gira en torno al trabajo manual, la disciplina y la fe. Y, por increíble que parezca, esta rutina funciona. Todo se construye con la lógica de la simplicidad. Si algo se rompe, se repara. Si falta algo, se fabrica. La regla de oro es evitar depender del mundo exterior. De lunes a sábado, el trabajo ocupa la mayor parte del día. El domingo, nadie hace nada. Es día de descanso, de culto, de reunión familiar. Un ciclo que se repite desde hace generaciones. El campo es el corazón de todo. Cada familia cuida generosas extensiones de tierra, en promedio mucho más grandes que la media mexicana. Cultivan maíz, sorgo, alfalfa y crían vacas lecheras que abastecen a toda la región. El queso menonita, por cierto, se ha convertido casi en un patrimonio nacional. Se puede encontrar en mercados y ferias repartidos por varios estados. En varias ciudades, los camioneros hacen cola solo para llevarse los productos frescos que se producen allí, en medio de las colonias. A pesar de este éxito económico, el dinero no dicta el ritmo.
Comercializan, negocian, hacen negocios. Pero las ganancias nunca pueden interferir en las costumbres. De esto se encarga un grupo de ancianos que define lo que entra, lo que sale y lo que sigue estando prohibido. Por eso, algunas comunidades aceptan tractores, pero rechazan los coches. Permiten la luz eléctrica, pero prohíben la televisión. Los teléfonos móviles se pueden usar en casos de emergencia, pero tener uno sigue siendo tabú. Cada colonia establece sus propios límites, y lo más curioso es que estos límites cambian lentamente, pero cambian. En Chihuahua, por ejemplo, algunas aldeas más jóvenes ya muestran discretos signos de apertura. Pequeños comercios, teléfonos móviles ocultos, coches usados con moderación. Pero el ala más conservadora se mantiene firme con sus vestidos largos, cultos silenciosos y herramientas que podrían estar en un museo. El noviazgo tiene hora, lugar y etiqueta. Tiene lugar los jueves y domingos, de 8 a 10 de la noche, siempre en la casa de la chica. Los chicos entregan regalos, demuestran que son buenos trabajadores. Si el noviazgo prospera, llega el compromiso. Si no, se devuelven los regalos y la vida sigue. La boda es discreta, sin lujos, pero cargada de significado. La novia viste de negro, el novio también. El padre de la novia paga la fiesta y el novio recibe una dote que puede incluir vacas, utensilios e incluso dinero para empezar la vida. A partir de ahí, cada uno sabe cuál es su papel. En este caso, él se va al campo y ella se ocupa de la casa. Parece un mundo aparte, y lo es, pero se equivoca quien piensa que estas colonias son frágiles. En realidad, son sorprendentemente autosuficientes. Han transformado las regiones áridas del norte de México en plantaciones productivas, talleres, pequeñas fábricas, tiendas y una red de intercambios internos que funciona con precisión. Su presencia ha contribuido a cambiar la economía local y esto no ha pasado desapercibido para el gobierno mexicano. Fue precisamente esta fuerza productiva la que les garantizó cierta autonomía. Pero el panorama ha empezado a cambiar recientemente. México ya no es el mismo, y ellos tampoco. Durante mucho tiempo, los menonitas fueron vistos con cierta reverencia en el norte de México. Producían, pagaban sus impuestos, no se metían en política y mantenían el orden dentro de sus propios muros. Sin embargo, con el paso de los años, lo que parecía un acuerdo tácito comenzó a desgastarse. Y todo comenzó por el agua. Chihuahua es uno de los estados más secos de México, y en los últimos años la situación se ha vuelto crítica. Los pozos se secaron, las lluvias escasearon, y el gobierno comenzó a reforzar la fiscalización del uso de los recursos naturales. Los menonitas, que tradicionalmente riegan sus cultivos con sistemas propios, se convirtieron en el blanco de las críticas. Varias colonias fueron acusadas de perforar pozos ilegales o de desviar agua de áreas protegidas. En algunas regiones se incautaron tractores, se destruyeron cultivos e incluso hubo enfrentamientos con las autoridades medioambientales. Pero esa no fue la única tensión. El avance del narcotráfico también puso en alerta a las colonias. En las zonas más remotas, grupos armados comenzaron a presionar a los agricultores, cobrando protección o tratando de apropiarse de terrenos para utilizarlos como rutas de transporte. En al menos 3 comunidades, familias menonitas abandonaron sus tierras y buscaron refugio en zonas más céntricas por miedo a represalias. Y lo que antes era impensable comenzó a ocurrir con más frecuencia.
jóvenes menonitas atraídos por el crimen organizado. Para empeorar las cosas, ni siquiera las divisiones internas dieron tregua. Las colonias conservadoras vieron una ola de migración inversa, con familias que abandonaban México hacia Canadá, alegando que el país se había vuelto demasiado peligroso. En 2022, unas 500 personas abandonaron sus hogares y se trasladaron a Manitoba y Alberta, donde fueron acogidas por comunidades hermanas. Estas historias llamaron la atención de la prensa internacional. Un artículo del periódico National Post lo denominó fuga inversa. Descendientes de alemanes que habían abandonado Canadá en el siglo XX ahora regresaban. El sur de México, por otro lado, vivió un fenómeno diferente. Mientras unos huían de la sequía y la violencia, otros grupos menonitas comenzaron a instalarse en estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En estas nuevas colonias, el reto era otro: la deforestación. Los ecologistas denunciaron que los recién llegados estaban talando zonas enteras de bosque autóctono para plantar soja y maíz, lo que generó roces con las comunidades indígenas y las ONG locales. La repercusión fue tan negativa que, en 2023, algunas de estas colonias fueron multadas y obligadas a retroceder parte de la expansión. Es decir, la idea de una vida aislada y sin interferencias externas ya no se sostiene como antes. Los menonitas siguen siendo un pueblo cerrado, disciplinado y productivo, pero el mundo que los rodea ha cambiado, y ahora tienen que lidiar con problemas que no se resuelven solo con trabajo duro o decisiones de los ancianos. El agua se ha convertido en una disputa política. La tierra, motivo de conflicto medioambiental. La seguridad, una preocupación diaria. Pero estos no son los únicos problemas. Todo esto de vivir al margen del mundo, decidir qué entra y qué queda fuera, funciona bien cuando hablamos de ropa, transporte o tecnología. Pero hay un ámbito en el que este aislamiento deja de ser una elección de estilo de vida y se convierte en un riesgo real para la comunidad: la salud. En las colonias más cerradas, el contacto con el sistema público es mínimo. Muchos menonitas no hablan español con fluidez, especialmente las mujeres y los niños, que crecen utilizando casi exclusivamente el plautietxa en casa. Cuando alguien enferma, la primera reacción es intentar resolverlo allí mismo, con remedios caseros o consejos internos. Buscar un centro de salud, explicar los síntomas en otro idioma, confiar en un médico externo, todo ello se convierte en una barrera. Como resultado, mucha gente solo acude al hospital cuando el problema ya está avanzado. En 2025, esto quedó patente con el brote de sarampión que afectó a México y que tuvo uno de sus epicentros precisamente en la comunidad menonita de Cuauhtémoc, en Chihuahua. El virus llegó tras viajes a comunidades hermanas en Estados Unidos y encontró un escenario perfecto: baja cobertura vacunal, desconfianza hacia las autoridades y poca circulación de información fiable. En cuestión de semanas, el número de casos se disparó, con cientos de infectados y al menos una muerte confirmada de un hombre menonita de unos 30 años, que ya tenía otros problemas de salud. Los equipos de salud mexicanos comenzaron a entrar en las colonias con coches sencillos, neveras portátiles e intérpretes, yendo de puerta en puerta para intentar convencer a las familias de que se vacunaran. Algunos aceptaron, otros se negaron. Hubo menonitas que abrieron la puerta, escucharon toda la explicación y cerraron educadamente. Hubo gente que simplemente no respondió.
Este esfuerzo reveló algo que casi nunca aparece en las fotos de los turistas: la autosuficiencia que protege también a Isla. Y cuando se trata de vacunas, saneamiento y enfermedades contagiosas, esto puede costar vidas. El acceso a otros servicios básicos sigue la misma lógica. En muchas colonias, el parto todavía se atiende dentro de la comunidad y solo los casos graves llegan a los hospitales. El saneamiento y el agua tratada dependen de pozos, fosas y sistemas montados por los propios residentes. En un país donde millones de personas aún viven sin un saneamiento adecuado en las zonas rurales, las comunidades aisladas como estas están más expuestas a infecciones intestinales, brotes localizados y problemas que rara vez aparecen en las estadísticas oficiales, pero que forman parte del día a día de quienes viven allí. Y, por si no bastaran los riesgos naturales, aún queda el peso de la imagen cuando estalla algún escándalo. En 2013, una investigación en Estados Unidos reveló un plan en el que miembros de la comunidad menonita del norte de México ayudaban a un cártel a enviar toneladas de hierba escondidas en tanques de combustible y en equipos agrícolas. El caso fue noticia en todo el mundo y se convirtió en un plato lleno de estereotipos, como si todos allí estuvieran involucrados. Al final, detrás de los paisajes, los carros y los vestidos largos, los menonitas de México se enfrentan a problemas muy similares a los de cualquier otra población rural pobre: acceso limitado a los servicios, vulnerabilidad a las enfermedades y exposición a un entorno violento y desigual. La diferencia es que, en su caso, todo esto ocurre lejos de los focos, en alemán antiguo, entre campos de maíz y huertos impecablemente alineados. Y es precisamente esta combinación de fe rígida, trabajo intenso y aislamiento lo que hace que esta historia sea tan curiosa como contradictoria. ¿Y bien? ¿Ya lo conocías? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, compártelo y, por supuesto, no olvides activar la nueva función de Hyper. Esto ayuda al canal a ganar visibilidad y a seguir ofreciendo estos increíbles viajes por nuestro bello mundo. Nos vemos en el próximo.